El proyecto lleva el nombre de Centro Arquitectónico Sostenible de Capacitación y Emprendimiento, el cual tiene el enfoque de diseño arquitectónico sostenible. ¿Cómo un proyecto arquitectónico educativo puede responder por medio de la arquitectura sostenible y productiva a condiciones extremas del clima cálido húmedo y generar oportunidades laborales alternas? El problema arquitectónico consiste en la ausencia de estrategias bioclimáticas en la arquitectura de lugares con clima cálido húmedo, en donde el confort térmico es un factor de primera necesidad, lo que genera el uso de aires acondicionados como solución, lo cual causa un alto consumo energético, además de ser nocivo para el medio ambiente. De acuerdo a esto, el problema se desarrolla específicamente en el centro oriente del país, más exactamente en el Magdalena Medio Santanderiano, en Barranca Bermeja. Este municipio, el problema arquitectónico ya explicado está presente y es muy relevante. Además de esto, presenta un problema secundario que se quiere abordar y dar solución desde la propuesta arquitectónica, el cual es el problema económico ocasionado por la caída del petróleo años atrás. Esta situación repercute en altos índices de desempleo y desgaste del resto de recursos económicos como la agricultura. La propuesta quiere ayudar con estas condiciones y resolverlas en el equipamiento, generando alternativas laborales desde la arquitectura productiva. El enfoque es el diseño arquitectónico sostenible enfocado en la bioarquitectura y la arquitectura productiva. La temática es un equipamiento arquitectónico educativo sostenible que enseñe la implementación de estrategias bioclimáticas en la arquitectura del clima cálido húmedo y este mismo sea el ejemplo de la aplicación de dichas estrategias. Conceptos que maneja el proyecto es la bioarquitectura, la arquitectura sostenible y productiva y la permacultura. Estos conceptos tienen 3 principios en común, los cuales se quieren implementar de la siguiente forma en el proyecto. Los principios son: capturar, que se ve relacionado con aprender; utilizar, se va a relacionar con practicar; y almacenar, con producir. Se inicia con un eje que conecte esos 3 principios, los 3 volúmenes en el proyecto. En el volumen de aprender estarán todas las actividades relacionadas con el aprendizaje. En el segundo volumen, el cual es practicar, se encontrarán todas las actividades relacionadas con la práctica de lo aprendido. Y por último, en el volumen de producir se encargará de ejecutar las actividades de producción del trabajo final de lo aprendido. El lote se ubica en la zona institucional del municipio, en donde también se encuentran equipamientos importantes como un hospital, además de contar a su oriente con una zona residencial. Tiene un buen acceso de flujos por vías principales como la carrera 28 y la calle 67. Cuenta con afectaciones naturales como la de una quebrada al costado oriental y el ingreso de vientos que provienen del occidente. En su implantación se tuvo en cuenta la diagonalidad proyectada de los ejes del contexto, la cual ayuda a recibir de una mejor manera los vientos que vienen del occidente y aún mejor con el movimiento hacia el norte. Con dicha diagonalidad se genera un acceso desde el espacio público que recibe los flujos fuertes del sector y que puede tener relación con el espacio público del equipamiento cercano. Plantea un elemento diagonal al lote con el fin de la recepción óptima de los vientos. Al fraccionar dicha masa se generan más fachadas por donde se puede ventilar e iluminar el proyecto. Generando un movimiento opuesto de los volúmenes extremos, se descubren las fachadas occidentales de cada uno de ellos para una ventilación directa. De acuerdo con la inclinación del sol y dicho movimiento, cada uno de los volúmenes genera sombra sobre la fachada del otro, mejorando el confort de los espacios. Se quiere aprovechar la circulación, lo cual es el eje conector entre los volúmenes como conducto para el ingreso de los vientos y repartirlos al interior de los espacios de extremo a extremo. Se plantea una forma trapezoidal con el fin de que con este gesto pueda atraer de una mejor forma las corrientes del viento al interior. La primera transformación a los volúmenes surge de la necesidad de que el proyecto, por medio de su geometría, ayude con el confort al interior. Por esta razón, estos toman una forma trapezoidal para redirigir el viento a los espacios. Posteriormente, cada uno de los volúmenes se modifica en beneficio a que mayor parte de sus fachadas quede descubierta o con insinuación de cara al occidente para el impacto del viento. El uso de acciones compositivas como adición y sustracción, además de partir de un análisis de función, el volumen sufre modificaciones de acuerdo a las necesidades de los espacios que allí se encuentren. Actividades como aulas teóricas y talleres sobresalen volumétricamente de la masa inicial, generando fachadas libres desde el occidente para el recibimiento de la ventilación. Las fachadas norte y sur, la cual es la mayormente afectada por el sol en el transcurso del día, responden retrocediendo a su punto más bajo, generando diagonalidad, esto como estrategia para que desde el punto más alto genere sombra a la mayor parte de la fachada. Las cubiertas se inclinan para aliviar el impacto solar y recolecta de aguas lluvias, además de que en ciertas de ellas serán utilizadas para potencializar la permacultura y arquitectura productiva por medio de cubiertas verdes, ganando a la vez confort térmico al interior.
Partiendo de la implantación diagonal al lote, la fragmentación que generan los tres volúmenes y su movimiento entre sí generan un mejor aprovechamiento de los vientos principales que provienen del occidente. Se plantea un eje jerárquico que, además de ser la circulación del proyecto, sea el conducto para que el proyecto se refresque desde el interior. Este eje se complementa con vacíos para que el viento circule entre cada planta y sea expulsado por la cubierta. Dicho elemento jerárquico fue pensado a partir de estrategias desde el diseño, como lo es la abertura de este eje desde el occidente, dirección proveniente de la ventilación principal. Posteriormente, el eje se angosta en el volumen central para que este gesto impulse la corriente de viento y remate, anchándose de nuevo en el volumen educativo, refrescando los espacios desde el interior y expulsándolo por la fachada oriental, terminando el ciclo ventilador propuesto. Como estrategia para un mejor recibimiento del viento y aprovechamiento de reducción de la temperatura, se toma la decisión de enterrar este eje y todo el primer nivel del proyecto a menos 1.3 metros. El desnivel hace que el viento descienda y se impulse atravesando zonas verdes internas con el fin de que dichas zonas ayuden a refrescar el viento que por allí atraviesa. Los espacios uso de este nivel aprovechan la temperatura de la tierra, lo cual es menor a la del ambiente en el exterior, mejorando el confort térmico al interior. En las fachadas se maneja el concepto de la permeabilidad para generar confort al interior. Como estrategia principal se aplican las persianas en las fachadas occidentales para el ingreso del viento, aunque en espacios pasivos como aulas teóricas se usan fachadas combinadas, celosías y un elemento no permeable para que la constante ventilación no sea un problema en las actividades que allí se ejecuten. En la fachada sur, la cual es una de las más afectadas por la radiación solar, la fachada se inclina y genera aleros en la cubierta y entre pisos para generar sombra. El uso del muro verde en combinación con estas fachadas ayuda a disminuir el impacto solar. En la fachada norte y sur se plantean paneles superables para controlar el acceso de viento y así generar un mejor confort al interior. El uso de pozos canadienses está presente como estrategia como una ventilación directa al interior desde el espacio público. Al interior se plantean divisiones permeables conformadas por celosías en sentido transversal al proyecto y divisiones combinadas en sentido longitudinal, como son elementos superables en la parte inferior y elementos sólidos en la parte superior para generar la privacidad al espacio. La iluminación natural del proyecto, además de ser recibida por las fachadas, ingresa por los tres vacíos que están a través de la circulación del mismo, generando espacios claros desde el centro del proyecto. En espacios en donde la iluminación es esencial, los bolsillos de luz están presentes para generar mejores condiciones en este aspecto. Al proyecto se accede desde el volumen central, llevando al elemento jerárquico del mismo, el cual es la circulación. Este elemento ventila los tres volúmenes desde el interior utilizando estrategias ya explicadas. Desde allí se reparte a una rampa que se encuentra al ingresar al volumen y dos puntos fijos verticales que conectan las tres plantas. El área construida del proyecto es de 9.000 metros cuadrados. En la primera planta se encuentran espacios pasivos como aulas teóricas y espacios prácticos como talleres de arquitectura, en donde se practica y desarrolla el concepto de la permacultura. Se encuentran laboratorios de materiales y talleres en donde esa investigación se puede practicar y ejecutar, además de actividades complementarias como auditorios y espacios de venta de la producción del proyecto. La forma de la función se plantea de acuerdo a la necesidad de buscar el confort interior. De acuerdo a esto, se toman decisiones de rotar y mover entre sí los espacios uso para una mejor captación de la ventilación y generar más puntos descubiertos en cada uno de los espacios privados y prácticos. Este movimiento genera dinamismo en el interior, generando espacios sociales y de interacción para los usuarios. La segunda planta comprende más espacios para la educación teórica y práctica, acompañado de espacios complementarios como lo es una biblioteca, espacios de trabajo y salas de exposición a lo largo de la circulación central, laboratorios y talleres de producción agrícola en donde se potencializa la arquitectura productiva y lo aprendido en el mismo proyecto. Terrazas y una plataforma al costado sur complementan las actividades académicas y productivas desde un espacio para aprender de una manera distinta vinculada con la naturaleza. La cubierta es transitable en su eje de circulación jerárquico, en donde reparte a un teatro al aire libre que aprovecha la inclinación de la cubierta para el fin de esta actividad, y una cubierta verde productiva que apoya la sostenibilidad y práctica de la vocación del proyecto. Se maneja un sistema estructural aporticado mixto, steel deck para las placas, soportado por vigas tipo IP. Verticalmente se encuentra la combinación entre columnas metálicas circulares de un diámetro de 30 centímetros respectivamente, en conjunto con muros estructurales en concreto en diferentes direcciones para una repartición equitativa de cargas. Esto soportado por una cimentación en concreto. El proyecto está dividido en tres volúmenes
los cuales tienen su estructura independiente con el fin de una mejor organización y distribución de las mismas, además del cumplimiento antisísmico. El diseño estructural está basado en el elemento principal estructural, el cual es la circulación como jerarquía, que atraviesa los 3 volúmenes y de ahí se reparten los ejes fieles a la geometría diagonal de los espacios. Con base al desarrollo del proyecto, se concluye que la arquitectura que tiene en cuenta desde un inicio las determinantes del entorno, siendo el pilar para el diseño de todos los elementos compositivos que la componen, puede llegar a ser lo que la arquitectura sostenible significa. Un conjunto de estrategias bioclimáticas diseñadas y puestas en el papel con una razón de ser, un fundamento que hace funcional un proyecto localizado en un lugar con las condiciones climáticas más altas y complicadas, que es solucionado a partir de estrategias pasivas, productivas y amigables con el medio en el que se encuentra, y lo más importante, brindando el confort adecuado para el usuario que en él vaya a estar.